querida iglesia del Reino de Venecia, qué honor poderlos saludar. El Señor me da el privilegio de volverme a dirigir a ustedes a través de sus pastores, el pastor Jairo y la pastora Sandra, a quienes les mando un saludito especial. Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias por dejarme aprender mucho de ustedes. Gracias por darme el honor de realmente compartir con ustedes y con su iglesia. A ustedes, iglesia, les agradezco mucho por haberme recibido hace unos días cuando con mi familia estuvimos allí compartiendo con ustedes, y de verdad que los bendigo en el nombre del Señor, y agradezco a Dios por haberme dado esa oportunidad de compartir con ustedes. Y en esta ocasión quiero mandarles un corto mensaje que se llama así: es una orden, ¿sí? Es una orden. Quiero que haga un ejercicio conmigo, ¿sí? Yo quiero contar tres, y a la voz de tres usted va a mirar a las personas con las que usted está viendo esta transmisión. Va a hacer la cara así, va a arrugar la cara así, va a imaginarse que es un militar y le va a decir a los suyos ahí, los que están con usted, les dice: es una orden, ¿sí? Es una orden. ¿Listos? Bueno, cuento tres y lo hacemos, vale. 1, 2 y 3. Cara así, ¿sí? Muy bien arriba. Y dígales: es una orden. ¿Listo? Otra vez, la última vez. 1, 2 y 3. No olvide la cara, ¿sí? Es una orden. Bueno, esta palabra de es una orden es una declaración militar que se le da a los de menor rango. Cuando un militar da una orden y de pronto el que recibe la orden como que hace una mala cara, o como que no le gusta, o como que no le parece, o como que no está muy de acuerdo, no sé, pero llega un momento donde la persona que está al mando le dice: es una orden. Y cuando el que está al mando le dice a sus subalternos: es una orden, entonces esa orden no se puede discutir, solo hay que cumplirla. Así de que esta palabra es una orden, que es el tema de mi sermón, es una declaración militar. Bueno, cuando yo estuve allá compartiendo con ustedes hace unos días, les dije que la iglesia tenía que discipular no ovejas sino soldados, ¿sí? Entonces de alguna manera tiene que ver con lo mismo, pero con una aplicación más específica con respecto a vivir en la iglesia, a vivir como cristianos un ambiente espiritual militar que nos va a llevar a resultados mucho mayores, tanto personales, familiares, como también eclesiales. Tres cosas sencillas simplemente le quiero decir. Realmente les quiero leer unos versos de la palabra y darles 3 puntos. El primero es que es una orden, en primer lugar, de Jehová Dios de los ejércitos. Es una orden de Jehová Dios de los ejércitos. Y quiero que revisemos, hay tanto para mostrarle aquí, pero solo quiero que veamos un pasaje que está en el profeta Isaías, el capítulo número 2, y vamos a leer desde el verso número 11 al 13. Dice: el orgullo humano será rebajado y la arrogancia humana será humillada. Solo el Señor será exaltado en aquel día de juicio. Verso 12: pues el Señor de los ejércitos celestiales, ¿quién? Pues el Señor de los ejércitos celestiales tiene asignado un día de juicio. Él castigará al orgulloso y al poderoso. Él castigará al orgulloso y al poderoso, y derribará todo lo que esté enaltecido. Verso número 13: cortará los altos cedros del Líbano y todos los poderosos robles de Basán. ¿Qué significa esta palabra? Significa que cuando Dios se presenta en todo el Antiguo Testamento, ¿sí?, Él se presenta como Jehová Dios de los ejércitos celestiales. No se presenta como Jehová Dios de las ovejas, como Jehová Dios de la iglesia. Se presenta como Jehová Dios de los ejércitos, que traducido al ambiente militar humano, en el ámbito espiritual significa que son órdenes para sus soldados, que son órdenes para sus generales, que son órdenes para sus oficiales, que son órdenes para sus subalternos, y que Él, como jefe, como comandante, ¿sí?, del ejército celestial, Él hace un ejército, convoca un ejército, que somos nosotros, para traer justicia en el mundo.
para cumplir un propósito en el mundo. Así de que los planes de Dios en el mundo, hoy traducido a la iglesia, los planes de Dios para la familia, los planes de Dios para la iglesia, se van a cumplir no necesariamente con ovejas, sino que se van a cumplir como soldados. ¿Cuál entonces será la identificación de un soldado? El acatar las órdenes. Si usted es una oveja, muy de pronto no acate órdenes y de pronto hasta se va a volver una oveja descarriada y se va a salir del camino. Pero si usted es un soldado, usted va a acatar la orden, porque usted entiende que las órdenes no se discuten, y más en este caso que son órdenes totalmente de Jehová, Dios de los ejércitos, el supremo comandante, por decirlo de alguna manera. Eso es lo primero. Lo segundo es que es una orden del Señor Jesucristo. Es una orden del Señor Jesucristo. Y aquí también hay tanto por decir, pero quiero que veamos un pasaje del apóstol Santiago, ¿sí? Santiago capítulo número 1, el verso número 1, ¿sí? Dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Quiero llamar la atención a la primera parte del texto. Dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, un detalle: Santiago es hermano carnal, es hermano biológico de Jesús. Cuando usted lee el libro de Santiago en la Biblia, ese libro está escrito por un hermano biológico de Jesús. Y cuando este hermano biológico de Jesús escribe, ¿sí?, él dice que él es un esclavo de Dios y es un esclavo de Cristo, ¿sí? En el contexto romano, que es donde se escribe este pasaje bíblico, ¿sí?, el emperador era el amo y todos los demás eran súbditos, y particularmente el imperio romano tenía algo que eran los esclavos, ¿sí? La palabra Señor en el griego es la palabra Kyrios, y Kyrios significa eso: amo, dueño, Señor, que traducido a ese contexto no es otra cosa que ser esclavo, es la esclavitud. Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, realmente está aceptando que se convierte en esclavo de Cristo, que ya ahora él no tiene una propia vida, sino que toda su vida está completamente gobernada por Cristo, porque ahora Cristo es su amo, porque ahora Cristo es su Señor. Por eso aquí en el pasaje que acabamos de leer dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Lo está diciendo un hermano biológico de Jesús, que ahora entendía espiritualmente que no era simplemente su hermano, sino que era el Señor, era el Kyrios, era el verdadero Señor. No era el emperador, era Cristo el verdadero Señor. Ahora, cuando hablamos en esos términos, podemos entender un poco la Gran Comisión. Cuando la Gran Comisión dice que tenemos que ir por todo el mundo, esa palabra ir es una palabra también imperativa, es una palabra también que puede contextualizarse en el ambiente militar. Ir significa simplemente una orden. No dice si le parece, si quiere, si está bien, si a usted no le molesta. No, simplemente es una orden: id por todo el mundo y haced discípulos. Entonces, querida iglesia, como les dije, iglesia del Reino de Venecia, una iglesia que ahora está de una manera muy especial en mi corazón. En primer lugar, es una orden porque viene de Jehová, Dios de los ejércitos, en el Antiguo Testamento. Así se identificó el Señor, el Dios Todopoderoso, Jehová, Dios de los ejércitos celestiales. Y en el Nuevo Testamento, en segundo lugar, es una orden del Señor Jesucristo, pero no es del Señor como nosotros lo entendemos aquí en el ambiente latino o en el ambiente actual, que puede ser el señor Fandiño. Yo sería el señor Fandiño, el pastor Jairo sería el señor Maldonado, ¿sí? O el señor Jairo,
¿sí? No, sino que es el Señor, es en el contexto completamente romano, que significa el amo, el dueño, ¿sí? Entonces la orden viene del amo, la orden viene del dueño, como si nosotros fuéramos sus esclavos, que evidentemente en el ambiente espiritual eso es lo que somos, esclavos de Cristo. Si nosotros no somos esclavos de Cristo, realmente no somos verdaderos cristianos, porque entonces no obedeceríamos las órdenes, no obedeceríamos las órdenes que Jesús nos da. Y de hecho, por eso hay mucho cristiano por ahí desenfocado, porque no obedece las órdenes que el Señor les da. Y entonces vive una vida no conforme a Cristo, que es su dueño, que es su Señor, sino vive una vida conforme a lo que Él piensa, ¿sí? Yo espero que usted me esté entendiendo. Es muy poco el tiempo que tengo para compartirlo. Y número 3, es una orden del poderoso Espíritu Santo. Otra vez, es una orden del poderoso Espíritu Santo. Hechos 1:8, ese pasaje que me imagino que muchos de ustedes se lo saben completamente de memoria. Mire lo que dice Hechos 1:8. Acuérdense que yo estoy leyendo la versión NTV, ¿sí? A ver, otra vez, Hechos, vamos a buscar Hechos capítulo 1, verso número 8. En esta NTV dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Dejemos hasta ahí, ¿sí? Dice: recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. El Espíritu Santo es Dios, es el poderoso Espíritu Santo. Ahora, yo no tengo tiempo para mostrarle tanto en los Hechos de los Apóstoles al respecto, pero solo quiero decirles a ustedes que en la iglesia primitiva, acuérdense que Cristo ya había sido exaltado. En la iglesia primitiva, Dios era el Espíritu Santo, como lo es hasta nuestros días, por supuesto. Pero en ese contexto de iglesia, ¿sí?, era el Espíritu Santo el que daba las órdenes. Y no es como particularmente hay veces pensamos, que el Espíritu Santo solo nos consiente, que el Espíritu Santo solo nos apapucha, que el Espíritu Santo solo nos dice cosas bonitas, porque lo deducimos del concepto de la palabra griega también, que traducida al español es Espíritu Santo, que en el griego es consolador. O sea, la traducción al español es consolador. Entonces nos quedamos con esa traducción, que el Espíritu Santo es el consolador, el que me acaricia, el que me dice ya mi amor, el que me sienta en las piernas, el que me dice ya no llore más, aquí estoy yo para ayudarte. Y evidentemente sí, el Espíritu Santo lo hace así, pero no de la manera como nosotros pensamos. La verdad es que lo hace en un ambiente completamente de dar órdenes. Les voy a mostrar solamente algunos ejemplos. Voy a empezar con Hechos, ¿sí?, el capítulo número 8, ¿sí? Hechos capítulo número 8, el verso número 29. Solamente para mostrarles unos pocos ejemplos. Hechos 8:29 dice: el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Otra vez dice: el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. El Espíritu Santo le da la orden a Felipe que vaya hasta ese carruaje, se acerque hacia ese carruaje. Es la orden, es la directriz que está dando el Espíritu Santo. Ese es un ejemplo. Pero hay un ejemplo, insisto, son muchos, pero hay un ejemplo que quiero mostrarles también ahora en el capítulo 16, desde el verso número 6. Dice: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo, escuche, pero de nuevo
Pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto en pie un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Entonces escuche, le voy a dejar tarea de que usted lea en la casa todo el capítulo 16 de Hechos. Pero lo que yo quiero llamar aquí la atención es que el Espíritu Santo era el que daba las órdenes. Pablo y su equipo decidieron ir a un lugar a predicar y ya todo estaba listo y ya se encaminaron para allá. Ya iban en el avión, ya iban en el transporte, ya estaban encaminados hacia allá. Pero el Espíritu Santo les impidió que fueran allá. ¿Sí? Luego tomaron rumbo hacia otro lado, y también dice que de nuevo el Espíritu Santo les impidió ir, porque un varón macedonio en una visión se le apareció y les dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entonces dice que ellos, Pablo, al despertarse de ese sueño, habló con el equipo y dijo: no, el Espíritu Santo me está dando una orden, y es que no vamos a ir a donde pensábamos, sino que ahora nos vamos para Macedonia. Por eso les digo, léanlo en casa y van a encontrar un poco más de detalles de lo que ellos iban a hacer en Macedonia. El punto es que aquí Dios, el Espíritu Santo, les dio órdenes de que no fueran a donde ellos pensaban, sino a donde el Espíritu Santo quería que fueran. ¿Sí? Es una orden del Espíritu Santo, el poderoso Espíritu Santo. Y quiero cerrar aquí, porque no me puedo extender más. Quiero cerrar con un clásico ejemplo también de Hechos, el capítulo número 5, el verso número 5. ¿Sí? Es la historia famosa de Ananías y Zafira. Dice: en cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. ¿Sí? Y escúcheme con calma, escúcheme con cuidado, no me va a malinterpretar. La pregunta es: ¿quién mató a Ananías y luego mató a Zafira, su esposa? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? Bueno, no nos gusta de pronto verlo así, no nos gusta leerlo así, pero lo que literalmente dice la Biblia es que a Ananías y a Zafira los mató el Espíritu Santo. ¿Por qué los mató el Espíritu Santo? Porque invalidaron una orden dada por él. Porque ellos fueron mentirosos, mintieron al Espíritu Santo. O sea que no obedecieron la orden que el Espíritu Santo les había dado de que vendieran el terreno y trajeran toda la plata a la iglesia. Y entonces, como fue algo voluntario que ellos percibieron, que ellos sintieron en su corazón, cuando ellos ya lo declararon, entonces el Espíritu Santo lo escuchó, el Espíritu Santo lo entendió, y entonces esperó que Ananías y Zafira cumplieran con su promesa, cumplieran con su voto. Pero al incumplirlo y mentir, el Espíritu Santo les dice: venga, pero eso sí es verdad, eso es todo. De pronto ellos pudieron haber tenido la oportunidad de decir: no, pues no es todo, no es todo, la verdad nos quedamos con algo. Pero no, ellos decidieron mentirle al Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo los cortó, el Espíritu Santo los mató a Ananías y a Zafira. Así es de que el Espíritu Santo nos consiente, el Espíritu Santo nos apapucha, pero el Espíritu Santo sobre todo nos da órdenes. Algunas veces las órdenes del Espíritu Santo son de ternura, de cariño, de consolación, pero la gran mayoría de veces, si usted lo lee en Hechos de los Apóstoles, la gran mayoría de veces es directrices que casi siempre no nos gustan. Por ejemplo, las directrices para Pablo y su equipo allá y Silas en Macedonia no eran buenas. Ellos iban a ser encarcelados en Filipos, allá los iban a maltratar, casi los iban a matar, pero Dios tenía propósitos con ellos allá. ¿Sí? Por eso yo muchas veces digo, casi siempre cuando es de Dios no me gusta, porque obviamente uno no quisiera ir a la cárcel, uno no quisiera ser golpeado, uno no quisiera ser maltratado, pero esa era la voluntad de Dios y esa era la directriz de Dios, Espíritu Santo. Entonces,
Querida iglesia, la iglesia tiene que cambiar su mentalidad y dejar de ser una oveja para ser un soldado, pero los soldados tienen que cumplir órdenes, porque en todo el contexto bíblico, sí, se recibían órdenes de Jehová Dios de los ejércitos celestiales, se recibían órdenes del Señor, del amo, del dueño Jesucristo, y se recibían órdenes del Espíritu Santo, el poderoso Espíritu Santo que me puede consolar y me puede bendecir mucho y apapuchar y abrazar, o me puede matar, me puede dar directrices y me puede dar órdenes que yo no quiero recibir. Él me puede decir: esa novia no me gusta, le termina. Él puede decir: ese trabajo no es de bendición, deja ese trabajo. Él puede decir órdenes, Él nos puede pedir cosas, Él nos puede decir, nos puede dar órdenes que nosotros de pronto no entendemos, o de pronto no estamos o no queremos obedecer, pero que si somos soldados las vamos a obedecer. Entonces quiero quiero tomarme un momentico para invitarle para que cierre sus ojos, incline su rostro, o si está sentado y si se quiere poner de pie, póngase en pie. Y yo quiero que oremos. Y quiero que le pidamos a Dios. Usted no se alcanza a imaginar lo que Dios quiere hacer con ustedes como iglesia. El Reino Venecia es una iglesia para cosas muy grandes, y ustedes no se alcanzan a imaginar lo que Dios quiere hacer con ustedes. Es inmensamente grande lo que Dios quiere hacer con ustedes. Pero con toda seguridad, y como un profeta de Dios también le tengo que decir que esas cosas grandes no se van a conseguir si ustedes siguen siendo solamente iglesia. Ustedes tienen que ser soldados, ustedes tienen que ser un ejército. Así es de que incline su rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta corta palabra, Señor, que comparto con tu pueblo. Señor, que tú puedas permitir que el Espíritu Santo, Señor, pueda atesorar esta palabra en cada corazón, y que la iglesia, Señor, de Venecia, esta iglesia del reino en Venecia, Señor, la iglesia del Señor allí en Venecia, Señor, no entienda mal el mensaje, no lo malinterprete, no lo coja por otro lado, sino que entienda que evidentemente es algo que Dios les está dando, y es una directriz y es una enseñanza que Dios les está dando para que ellos caminen hacia los propósitos eternos, hacia los propósitos grandes que tú tienes para ellos, pero que definitivamente, siendo una iglesia simplemente una iglesia de ovejas, ¿sí? Una iglesia de ovejas, y algunas ovejas, como yo les enseñé hace unos días, ovejas de redil y no del desierto. Siendo simplemente una iglesia de ovejas, no van a lograr mucho. De hecho, por el conocimiento que tengo de la historia de esta iglesia, han pasado muchos años donde no ha pasado mucho en esta iglesia, porque precisamente tal vez no han llegado a ese nivel que ahora sí Dios quiere que ellos lleguen, y es el nivel de pasar de ser una iglesia de ovejas a ser una iglesia de soldados, de pasar de ser una iglesia de ovejas de redil a ser una iglesia de ovejas de desierto, pero pasar de ser una iglesia de ovejas de desierto a un ejército, y pasar de ser un ejército, tal vez en otra oportunidad podamos comentar algo más de este tema, pasar de ser un soldado a ser un suboficial, o a ser un oficial espiritualmente hablando, para convertirse no solamente en un soldado, sino en un gran militar, en un gran general del reino de Dios, del ejército celestial del Señor. Padre, muchas gracias. En Cristo Jesús bendigo esta iglesia. Iglesia del Reino Venecia, te bendigo en el nombre de Jesús. Iglesia del Reino Venecia, un abrazo especial, un cariño especial de mi parte. Yo te bendigo en el poderoso nombre de nuestro Señor. Yo te bendigo en el poderoso nombre, Señor, de Jesús de Nazaret, que es nuestro Señor. Yo te bendigo bajo el poder maravilloso y poderoso que acabamos de leer del Espíritu Santo, y yo te bendigo también con la bendición de ese comandante que tenemos, de ese Jehová Dios de los ejércitos, el Dios de los ejércitos celestiales, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te bendigo, iglesia, un cariñito, un abracito virtual como estamos ahora. Los bendigo en el nombre del Señor, y espero que
que esta sencilla reflexión, esta sencilla palabra pueda ser de bendición para ustedes. Si algo no quedó claro, su pastor de pronto les ayudará a aclarar algunas dudas que de pronto no se hayan entendido. Y de verdad que los desafío y los animo para que logren todas las cosas que Dios tiene para ustedes. Abrazos en el Señor. Amén.